Bien, estamos con Mario Negri, que lo hemos visto muchas veces acá, lo vamos a seguir viendo, pero se está despidiendo del Congreso Nacional, donde estuvo muchísimos años, fue un protagonista muy importante del Congreso, lo hemos visto, sus famosos discursos de final de debate, que eran célebres esos discursos. Pero les queremos hacer una despedida como se merece un gran parlamentario. Pero les quiero también hacer algunas preguntas. A ver, una. Va a asumir el domingo un presidente que dice que Milei, que va a tener, va a proponer al Congreso medidas muy fuertes, pero tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores. ¿Cómo va a ser ese Congreso? Apasionante. Si además es responsable. Mucha legitimidad social, claro, seguramente, porque eso hay que explicar. que no refleja la debilidad institucional adentro del Congreso. Claro, porque eso no es la representación. El balotaje es solamente para presidente. Exacto. Todo lo demás se resolvió antes. De cualquier forma, mi experiencia indica que no hay ninguna razón para que la oposición se ensañe con un nuevo gobierno. Hay que tener una actitud colaborativa, responsable y republicana para alguien que la sociedad, en su enorme fatiga social, en el medio de la pobreza, en el medio de la demolición de la economía, además no hay derecho a que la política le saque la esperanza de que la Argentina salga de la decadencia. Entonces, el Congreso va a ser el epicentro. No conozco todavía, no conocemos el mensaje. Sí, yo tengo claro por mi experiencia que ese día millones de argentinos... El domingo, millones de argentinos van a escuchar al nuevo presidente. Yo soy de los que piensa que ese día hay que decir todo, hay que mostrar toda la Argentina. Lo que no se muestra ese día por parte del presidente... Se refiere a la realidad que va a heredar. La que va a heredar el gobierno, la que vamos a heredar los argentinos, la que estamos viviendo los argentinos, no heredando. Todo lo que no se diga ese día corre el grave riesgo, así se ha demostrado, que cuando pasen los días se licúa y después, en esa enorme fatiga social, la factura es al gobierno. Más teniendo como experiencia que quienes dejan el gobierno es el kirchnerismo, que nunca tuvo nada que ver con lo que pasó, siempre estuvieron llegando. Entonces hay que aprender de eso. Eso es lo que dicen ellos. Por supuesto, está claro. Entonces ya están preparando, como usted dijo, el camino para hacer, yo no sé cómo va a ser el presidente Alberto Fernández, para explicar que la inflación no es del 150 ni va a ser del 300 con los precios reprimidos. ¿Cómo va a ser para explicar el 40% de pobreza? Ya ensayó alguna cosa de esa. Entonces, creo que no se trata de torturar a la sociedad, sino mostrar con claridad el subsuelo de donde arrancamos. Por supuesto, hay que ir despacio un esfuerzo equitativo. Y nosotros, yo no voy a estar, pero en el lugar a donde te ubica la gente, en una democracia sana, a 40 años, se puede ser constructivo, colaborativo con el gobierno. Es más, es mejor para un gobierno nuevo, con escasos parlamentarios, tener una oposición colaborativa, responsable, republicana, que no le tire 140 toneladas de piedra, a que toda la oposición se vaya al gobierno y el kirchnerismo quede como única oposición. Eso va a ser lidiar con el pasado. Segunda cosa que yo veo, Joaquín, no me asusta ni me asombra. A mí me tocó ser presidente de un interbloque. Arrancamos con 85, ¿no? Era distinto cuando Mauricio Macri, ¿no? ¿Sabes cuánto tuvo el gobierno de Mauricio Macri de lealtad parlamentaria de su bloque, de su interbloque? Yo presidía, estaban los otros bloques, trabajando generosamente. El 100%, 292 leyes. Haciendo del... Juntos por el Cambio entero todo votó 292 leyes. Quiero decir con esto que el diálogo sin renunciar a los principios fue una norma que demuestra que se puede construir. Por supuesto,
Después viene la discusión, que yo, que no. El secreto de la democracia basa en dos cosas: en hacer lo que hay que hacer y que la gente lo comprenda. Y la segunda, como dijo un expresidente que vos respetás mucho, Cardoso de Brasil, gobernar es explicar. Gobernar es explicar. No hay que dar por sobreentendido nada. Ahora, es un mosaico enorme el que va a haber en diputados, fundamentalmente. Claro. Está muy atomizado y además se viene de muchas crisis. La propia nuestra de Juntos por el Cambio, porque no hay que ser hipócrita, lastimado, dañado. No quiero hablar mucho de eso hoy, pero podemos decir algo. Pero hagamos un paréntesis. ¿Qué es lo que provocó esa herida y Juntos por el Cambio, esa división? Yo creo que, voy a ser breve porque no quiero entorpecer el presente en la Argentina. Hay un momento en que hay que hablar de eso. Si es que vamos a... El Juntos por el Cambio del 2015 concluyó. Hay que reconstruir, no está más. Hay que reconstruir una coalición. Yo personalmente pienso de eso. Por supuesto, manteniendo sus identidades, atendiendo el presente y un respeto mutuo con un nivel de institucionalidad que nos haga funcionar. ¿Pero por qué digo eso? Porque no soy ningún adivino. Hubo un proceso casi autodestructivo de Juntos por el Cambio. Hace 1 año y medio, yo dije una vez en un programa que había una inflación de candidatos porque el que pasaba las PASO era presidente y al año y medio somos terceros. Deberíamos preguntarnos entre nosotros qué ocurrió, por qué ocurrió. Para eso no hay que lacerarse. Lo que hay que hacer es aprender y trabajar sobre las coincidencias. De lo contrario, fíjate vos que el panorama va a ser el peronismo con 105 diputados, la oposición republicana responsable, que es la que yo llamo que estaba en ese paraguas de Juntos por el Cambio, atomizada. Todavía hay que terminar de ver cómo se unifican bloques. Y por el otro lado, el gobierno con pocos parlamentarios a merced de la inteligente, entre comillas, estrategia de el peronismo que se queda con 105 diputados, por lo menos por ahora. Es decir, que tenés que ir a la casa de ellos. Y 37 senadores. Casi la mayoría. Entonces, quiero decir que el panorama es muy complejo, no por eso no que no se pueda resolver. Me ha parecido a mí algunas señales inteligentes que han tomado conciencia de lo que se viene, de lo difícil de la gobernabilidad, pero nosotros no podemos retroceder, aún en nuestras diferencias, ¿no? Porque acá de lo que se trata es mucha libertad preservando la justicia independiente también, ¿no? Y por el otro lado, mucho diálogo y cada uno conservando sus principios. Ese es el arte de la democracia, del desafío que el presidente Milei va a tener. El presidente Milei, estuve en la Asamblea Legislativa, saludo republicano como corresponde, y... Lo había abrazado. No, sí, no, pero no sobreactúo yo, porque pero se abrazó, puedo dar un abrazo, además no tiene nada de malo. Pero más allá, por encima, hay que convivir democráticamente. Y me parece bien que pongan los pies sobre la tierra. Nosotros no podemos vivir solos. El mundo va a una velocidad tremenda. Y lo que hay que hacer primar son los intereses de los países, porque en el medio están los ciudadanos. Después está el club de los amigos ideológicos que cada uno tiene. Eso es un ámbito. Pero después hay una política de Estado de la cual depende el país. A mí me pareció inteligente, pragmático la visita que ha hecho quien va a ser la canciller, Diana Mondino, a Brasil. ¿Por qué? Porque ellos, no digo que siempre, pueden dormir bastante sin nosotros. A nosotros se nos hace difícil. Nuestro comercio exterior está muy bien ahí. Entonces, que el gobierno vaya rebobinando antes de asumir y ver cómo ubica el contexto, no le implica que piense como piense en sus valores. Y después habrá una sana disputa en la democracia, ¿no? Ahora, Mario, a ver, usted tiene experiencia en la política. ¿Qué pasó para que de pronto una persona como Milei, que no tiene más trayectoria política que los 2 últimos años de diputado nacional, que no habla como un político, habla como un economista, haya ganado con ese porcentaje que ganó en el balotaje? En términos, para decirlo menor, que no es lo más importante, los números, él ratificó su 30%. Lo que sí
por encima de los dirigentes. Nadie le preguntó el color político. Los argentinos lo que dijeron, terminamos definitivamente con el populismo del kirchnerismo de 20 años. Lo primero que vamos a hacer es liquidar esto. ¿Usted cree que ese es el primer mensaje? Primero, se termina. Estamos cansados de un Estado que te pisa, de un Estado que te ha atropellado de la manera que te atropelló, ineficaz, además, sin garantizar las cosas mínimas, que además dijo, terminemos con la concentración de poder, basta, nos tienen harto, la independencia de la justicia, nos matan en toda... Chau, muchachos, no me pregunten de qué color tengo de origen. Esto no va más, eso hizo ese signo, en el balotaje. Ahora, nosotros sí debemos preguntarnos, en Juntos por el Cambio, lo que yo dije hoy, un año antes, ¿no la vimos venir? Alguien le escuché decir que nos desperfiló. Lo que nos desperfiló a nosotros, no porque las internas sean malas, es cuándo se hacen. Y venimos de una sociedad de una enorme fatiga social, 10 años sin crecimiento, del gobierno no esperaban más nada. Y además de eso vino la pandemia, no la incorporamos como valor político a la fatiga de la gente. ¿Y quién estaba al frente con territorialidad, con representación? Juntos por el Cambio. ¿Y qué nos decía la gente en la calle? Alguna vez lo dije en tu programa, no se peleen. Para la gente no había una interna, lo que había era pelea. Pelea, pelea. Y sentía que no se ocupaban de ella. Y como en otras partes del mundo, en la fatiga social, y cuando en la democracia no hay una respuesta inmediata a eso, y se profundiza la pobreza, y no hay crecimiento, y hay discrecionalidad, y se atropella la justicia, bueno, no ha ocurrido solo en la Argentina. Javier Milei fue el resultado de eso, al que el kirchnerismo, sin sacarle responsabilidad al resto de la política, le puso la frutilla para el hartazgo de la gente que generalizó el rechazo a la política. No solamente al kirchnerismo, nos cargó a todos, porque no fuimos capaces de diferenciarnos en esa idea de mirar a la gente, de atender a la sociedad. Quiero preguntarle cuál va a ser los próximos años de Mario Negri, si va a estar en la